Es un gusto volver a tenerte en esta segunda sesión de este curso gratuito en el ABC del Derecho Inmobiliario. Como pudiste ver en el primer video en nuestras redes sociales, en esta segunda parte, que solo va a ser para aquellas personas que han decidido capacitarse realmente y no improvisar en el mundo de los bienes raíces, te voy a enseñar la parte fundamental del derecho inmobiliario. Como te había mencionado en el primer video, hay muchos factores a tener en cuenta si quieres invertir en bienes raíces. Y sobre todo, es importante conocer los aspectos legales, estimados. Entonces, ¿qué vamos a ver en este primer video? Pues bien, en primer lugar vamos a ver el sistema de transferencia de propiedad inmueble y el rol que tiene el registro público para su protección. Bien, entonces vamos a conversar básicamente sobre cómo opera el sistema de transferencia de propiedad en el Perú. Te detallo puntualmente lo siguiente. Hay una norma que nos dice cómo se transfiere propiedad en el Perú. Es el artículo 949 del Código Civil. ¿Qué nos dice esta norma? La sola obligación de enajenar un bien inmueble vuelve al acreedor propietario del mismo. Ya vemos que hay términos legales que saltan, ¿no? Y te preguntarás, ¿qué es acreedor? Entonces, ¿qué quiere decir esta norma? Pues básicamente lo siguiente. Si tú te obligas frente a una persona a transferirle la propiedad, esta persona que ha comprado la propiedad a la cual tú te has obligado a transferir, ya sería propietario. Solo es necesario el consentimiento. No es necesario firmar un contrato. No es necesario ir al notario. No es necesario inscribir este derecho en registros públicos. Tengan en cuenta esto. Pero el artículo 949 también nos dice lo siguiente: salvo pacto en contrario o disposición legal distinta. ¿Qué significa esto? Que va a haber escenarios donde tú te obligues a transferir propiedad, pero donde sea necesario alguna formalidad adicional. O, si no hubiera esta formalidad, las partes pueden someterse a una formalidad necesaria. Es decir, la norma no regula, pero eso no significa que las partes no puedan autosometerse a una regulación privada. Poner las condiciones necesarias para proteger su inversión. Muchas personas a veces se olvidan, son muy normativistas, dicen, oh, lo que dice acá dice que solo el consenso, pero esperen. Una buena redacción de un contrato, conocer de la norma, permitiría evitar problemas. Entonces, voy al punto. Yo en este momento puedo transmitirte propiedad, tengo un departamento, tengo una casa, tengo un terreno, etcétera, etcétera. Y te digo, mira, acá está mi título de propiedad, está inscrito en registros públicos, te lo voy a transferir. Nos ponemos de acuerdo en un precio. ¿No? Me vas a pagar $100.000 por mi propiedad. Te determino mi propiedad, te demuestro que soy el propietario y me pagas. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí, ¿qué pasaría? ¿Hay o no hay transferencia? Depende del acuerdo. Si tú en tu acuerdo, por ejemplo, has pactado que para que recién opere la transferencia de propiedad inmueble, tiene que haber la necesidad de pago integral, y entonces tú me has dado la mitad del dinero, todavía no existe la transferencia de la misma. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta ese factor. Pero Víctor, ¿cómo logro esto? Poniendo en tu contrato, con las cláusulas pertinentes. Y eso vamos a hablarlo en una parte más adelante, en el segundo video. El tema contractual. Incluir una cláusula de reserva de dominio para poder proteger todavía tu propiedad. Y que pongas como condición que para que opere el sistema de transferencia, tiene que pagarte el íntegro del precio. Otros supuestos interesantes. Yo voy a transferir mi propiedad por donación, por una donación inmobiliaria. ¿Puedo hacerlo mediante contrato privado? La respuesta es no. Para que opere el sistema de transferencia de propiedad inmueble mediante la donación, este tiene que hacerse por escrito. Entonces vamos encontrando una serie de temas legales importantes. ¿De acuerdo? Entonces tienen que tener en cuenta el sistema de transferencia de propiedad inmueble. Entonces dice, solo consenso, sí, pero hay sus matices y hay sus excepciones. Entonces tú tienes que tener en cuenta lo siguiente.
Si tú quieres comprar un inmueble, el cual no está registrado, ¿puedes hacerlo? Sí, sí puedes hacerlo. ¿Lo tengo que hacer mediante escritura pública? No necesariamente. ¿Con minuta con firma legalizada? No necesariamente. ¿Puedo hacerlo verbal? También. Pero mi recomendación es la siguiente, y esto ya viene a ser la parte de recomendaciones en inversiones en bienes raíces. Si tú piensas comprar un inmueble y este inmueble sí está inscrito en registros públicos, te recomiendo que compres e inscribas el inmueble a tu nombre. Y además solicites el bloqueo de la partida registral hasta, obviamente, que se inscriba la propiedad a tu nombre. ¿Ya? Hay que partir de ese punto. Vas a poder redactar un contrato, vas a poder con el contrato legalizar la firma, pasarlo una minuta a una escritura pública y a su vez luego inscribirlo en los registros públicos. Y si tú eres la persona que lo vende, vas a poner tus peros, tus condiciones. Oye, no quiero transferirte la propiedad hasta que no me pagues el íntegro del precio. Pero si no está mal redactado tu contrato, va a haber muchos problemas. Y entonces, ¿puedo comprar una propiedad que no está inscrita en registros? Sí. Porque el sistema de propiedad en el Perú, y ahí vamos al punto del registro, no es constitutivo. Las personas adquieren derechos de propiedad precisamente mediante contratos, mediante sucesiones intestadas, mediante prescripción adquisida de dominio. Entonces el registro se enfoca netamente en publicitar estos derechos, no en constituirlos. Hay que entender y hay que partir de ese punto. Va otra recomendación. Compras una propiedad que no está inscrita en registros públicos, por lo menos tenga seguridad de fecha cierta. Yo te recomiendo escritura pública. Y luego vayas al tema del saneamiento. Que busques la inscripción por primera vez de la propiedad mediante un procedimiento que se llama inmatriculación de la propiedad. Y ahí viene a tallar también los principios registrales. Hay muchos principios registrales que operan en las transacciones inmobiliarias. Rogación, que es el acto por el cual las personas buscan la inscripción de actos en el registro. Tracto sucesivo, si tu predio ya estuviera inscrito. El tracto sucesivo se resume como la cadena de transferencias que se publicita en registros hasta el actual titular. Principio de legalidad, principio de legitimación, donde se presume que los actos son válidos. El principio de fe pública registral, muy importante también, donde no se afecta la adquisición por parte de un tercero que confía en la publicidad en el registro. El principio de publicidad regulado en el 22. Pero partimos y enfocamos el estudio que precisamente estamos haciendo en este curso, el ABC del derecho inmobiliario. Tienes que saber los actos susceptibles de inscripción en el registro de predios. Y esto precisamente está regulado en el artículo 2019 del 2019 del Código Civil. Ahí tiene que partir tu lectura. Entonces, en esta primera parte, lo que hay que entender es que el sistema de transferencia de propiedad inmueble no necesita el registro, pero el registro se vuelve necesario para proteger mejor aún nuestra adquisición. ¿De acuerdo? Ya en la parte o en el video tercero, vamos a hablar sobre los contratos. Los principales contratos inmobiliarios, dos en particular que me interesan mucho. El contrato de compra-venta y el contrato de arrendamiento. ¿De acuerdo? Espero que este video te haya servido y yo te recomiendo como ejercicio complementario a este mini curso del ABC del derecho inmobiliario que tengas un código civil de mano. Adquiérelo o descárgatelo de internet. Repasa los artículos que te estoy diciendo. ¿De acuerdo? Y te espero en el próximo video.